Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Soy peregrino en esta tierra, marcho contento hacia Dios. Soy ciudadano de su reino, voy anunciando su amor. Hay una estrella en mi camino, la luz divina de la fe. Ella señala mi destino, llegar a ti, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y damos perdón por nuestros pecados. Tú que perdonas nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que nos llamas a hacer penitencia, Cristo, ten piedad. Tú que confiaste a la Iglesia el signo de tu perdón, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Padre Santo, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de su rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Lectura del libro del Génesis. Dios puso a prueba a Abraham. Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu hijo único, el que tanto amas, a Isaac, ve a una región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham erigió un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu hijo único. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu hijo único. Yo te colmaré de bendiciones y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor, en la tierra de los vivientes. Caminaré en presencia del Señor,
esperanza incluso cuando dije qué grande es mi desgracia, qué penosa es para el Señor la muerte de sus amigos. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Yo, Señor, soy tu servidor, lo mismo que mi madre. Por eso rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza e invocaré el nombre del Señor. Caminaré en presencia del Señor en la tierra de los vivientes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿No nos concederá con Él toda clase de favores? ¿Quién podrá acusar a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién se atreverá a condenarlos? ¿Será acaso Jesucristo el que murió, más aún el que resucitó y está a la derecha de Dios e intercederá por nosotros? Palabra de Dios. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Desde la nube resplandeciente se escuchó la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria a ti, Cristo, Verbo de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos comprendieron esta orden, pero se preguntaba qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Estamos celebrando el segundo domingo del itinerario espiritual, itinerario de la fe, de la Cuaresma, lo cual significa un itinerario bautismal para aquellos que serán bautizados en la Pascua y para los que ya estamos bautizados, una recuperación
de esta realidad de nuestro bautismo. Por eso, el día de la vigilia pascual, renovaremos las promesas bautismales. Este tiempo catequístico, litúrgico de la Cuaresma es una propuesta de una interrelación profunda, y sobre todo este tiempo, entre la fe y la vida, pretendiendo, a través de las prácticas cuaresmales, conocer mejor el misterio de Jesús y conformar nuestra vida con Él. Eso significa que nuestra existencia, nuestra vida, tiene como destino una calidad de existencia y de vida cada vez mejor, indicados por los signos de la liturgia, de la formación catequística, los signos que propone la fe. Por eso las prácticas cuaresmales no son un fin, sino un medio. El objetivo de la Cuaresma no es hacer ayuno, abstinencia, sacrificio y penitencia. Es un medio para que nuestra vida sea mejor, para que seamos capaces de poner atención en diversos aspectos de nuestra vida personal, comunitaria, familiar, y poner remedios donde sea necesario, rectificar el camino o ratificarlo si es necesario. El domingo anterior, en el libro del Génesis, se nos invitaba a la alianza con Dios que Él le propone a Noé, y en el Salmo hemos dicho: enséñame tus caminos. La enseñanza y el aprendizaje de los caminos de Dios son para vivir en una humanidad cada día más plena, personal y social y comunitariamente. San Pedro nos recordaba el domingo pasado en la carta que eso ocurre desde el bautismo y que es necesario, con el Evangelio, rechazar todas las tentaciones que obstaculizan este ascenso de nuestra humanidad, de esta plenitud humana que llamamos santidad. Y por eso la respuesta del primer domingo de Cuaresma la asignábamos en la conciencia, en la lucidez, en el aprendizaje, en rechazar las tentaciones y siguiendo la imagen del libro del Génesis y del Evangelio para una armonía con consecuencias universales. En este domingo, la primera lectura del libro de Génesis nos relata aquel pasaje de Abraham que lleva al sacrificio en el monte Moriah a su hijo Isaac, como un acto de absoluta fe y confianza en el Señor. Y hemos dicho en el Salmo, acompañando ese gesto del padre de la fe que es Abraham: caminaré en presencia del Señor. Eso significa que en cada momento de nuestra vida hemos de responder desde esta fe. Y estamos tan seguros de poder y de querer responderle, que con San Pablo en la carta a los Romanos, segunda lectura, decimos que si Dios está con nosotros, nadie puede contra nosotros. Y por eso la Cuaresma, la gracia de Dios que se derrama en este tiempo propio, nos da paso firme, nos da fortaleza, nos impulsa para ir adelante. Alentados por esa hermosa imagen del Evangelio, de la transfiguración, con Pedro decimos: qué bien estamos aquí, esto es lo que quiere nuestro corazón, esta es la propuesta que deseamos para nuestra vida, queremos vivir así, queremos Cuaresma tras Cuaresma, año tras año, ir planificando nuestra vida, saborear mejor el misterio de Dios y vivirlo con más naturalidad. Para ello habrá que, con Abraham, dejar muchas cosas: la tierra, el hijo. Será necesario caminar en la confianza en el Señor y tener también, como Jesús en el monte, en la transfiguración de nuestra humanidad, estos dos aspectos que rodean a Jesús en la figura de Elías y de Moisés: la ley y los profetas, la ley y la sabiduría, la ley y los aspectos más profundos de la mística de la fe. Este es el mensaje de la fe en el tiempo de la Cuaresma. Lo asumimos seguramente desde nuestros paradigmas cotidianos y desde la manera de vivir que llevamos años celebrando Cuaresma.
Pero ¿cómo resuenan estas palabras en la sociedad de hoy? Esto que nosotros vivimos en principio como liturgia interna del templo y también como consecuencia de nuestras vidas. Hay otros aspectos también de la vida de nuestro yo contemporáneo y en este contexto que debemos purificar. El objetivo de la Cuaresma no es solamente las prácticas cuaresmales, es transformar nuestras vidas y la vida de quienes nos rodean. Primero hemos de darnos cuenta que vivimos en una época de mucha violencia. No hace falta casi enumerarlo, basta que la vivencia que tenemos, una violencia exterior, pero también procesos de violencia que se manifiestan en distintos órdenes, tanto en el corazón de las personas como en el seno de las familias, en medio de las sociedades. Violencias que tienen algunas características de ataque bacterial y entonces tenemos formas de rechazarlas, antibióticos para rechazarlas. Otras tienen características virales y hemos desarrollado técnicas inmunológicas. Pero vivimos en una época en donde la violencia neuronal nos ha afectado mucho. Y entonces en la descripción, en la observación encontramos un universo plagado de depresiones, de síndromes psicológicos de todo tipo, incluso de desgaste ocupacional, de gente quemada por la vida, arrasada por el exceso de obesidad de los sistemas del presente, superproducción, superrendimiento, supercomunicación, siempre exigencia, siempre más, produce agotamiento, fatiga y asfixia. Y lo peor es que casi no nos damos cuenta. Protestamos a veces porque nuestros jóvenes, nuestros niños están demasiado distraídos. Es que el ritmo de vida que llevamos es casi inhumano. Hay formas de caracterizar esos males de nuestro mundo contemporáneo. Pueden asumir el rostro de un lobo y entonces un enemigo que ataca y nos fortalecemos y levantamos murallas. Puede ser que tengan el rostro de una rata y vive así medio clandestinamente y desarrollamos la higiene. Pero cuando se trata de virus en el corazón mismo del sistema de vida, casi que no tenemos defensas. Casi sin darnos cuenta somos arrastrados a una corriente de existencia que nos deshumaniza. Y entonces la sociedad, la humanidad y las personas colapsan por sobrecalentamiento, la hiperactividad, tironeados por una y otra realidad. Las sociedades suelen organizarse antiguamente como sociedades disciplinarias y se generaban los elementos propios, hospitales, cárceles, cuarteles, fábricas. A esta sociedad disciplinaria le corresponde un individuo obediente que en el colmo de la existencia puede producir locos y criminales. Pero en la sociedad del rendimiento, donde se le exige tanto a las personas, otros son los íconos: shopping, oficinas, laboratorios. Y el sujeto que le corresponde es el sujeto del rendimiento. Cada día se le exige más. Y entonces vemos un mar de personas depresivas y fracasadas, porque han recortado los vínculos, hay carencias de vínculos sólidos, se ha atomizado el vínculo social, hay depresión por agotamiento, hay almas agotadas, quemadas. El hombre es solo su trabajo y se encuentra indefenso, desprotegido, sin soberanía, es un animal de trabajo. Se vuelve a sí mismo verdugo y víctima. Y se produce ese autorreproche y esa autoagresión por no alcanzar los objetivos. Se impone una libre obligación. Este virus, este mal, es más difícil de darnos cuenta.
Siempre miramos las cosas que nos vienen desde el exterior, pero el ritmo de la vida ha alcanzado tal vértigo que no nos damos cuenta cómo hemos ido perdiendo sensibilidad verdaderamente humana. Necesitamos recuperar un aburrimiento profundo. Se nos insiste mucho en administración del tiempo y se habla mucho hoy del multitasking. Las personas hacen 1000 cosas a la vez. Algunos se jactan de esto y dicen, pues soy capaz de hacer varias cosas a la vez. Bueno, sepa que eso le hace perder humanidad. Ese estadio de hacer muchas cosas a la vez es un estadio primitivo de la existencia, casi salvaje. La buena vida, una buena calidad de vida, exige una convivencia exitosa. Y para una convivencia exitosa se necesita tiempo. Los logros culturales, personales y sociales requieren actitudes filosóficas y esto implica una atención profunda y una capacidad contemplativa. Se opone absolutamente a la hiperatención, atención a 1000 cosas. Esto no genera más que pura agitación. ¿Cómo podremos cortar esta corriente y este vértigo de existencia? Necesitamos ir bajando los decibeles, ir bajando la agitación hasta alcanzar ese aburrimiento profundo que produzca una relajación espiritual, opuesta absolutamente a los códigos de esta sociedad, que propone diversión en exceso, distracción permanente. Podríamos visualizarlo en la imagen del caminar, del correr y del bailar. Caminar es la actitud más natural que podemos realizar. El correr trae un poco de agitamiento y el bailar no es otra forma que encontrarle a algo plenamente humana un aspecto de elaboración, de lujo, de distinto. ¿Cómo caminamos en nuestra vida? ¿Simplemente con una caminata rutinaria o una carrera agitada? ¿O somos capaces de encontrar ese lujo que es caminar de manera distinta, inventar pasos, disfrutar el tiempo? Necesitamos recuperar la capacidad de asombro, que se opone a la duda metódica científica. Entonces, en esa capacidad de asombro, los elementos poco llamativos, lo volátil, lo sutil de la realidad, el tiempo lato y lento será saboreado mejor. Qué interesante sería que en esta Cuaresma nos miremos en el espejo de la palabra de Dios, de la liturgia que nos propone una recuperación de nuestra humanidad y comencemos a poner los remedios necesarios para una existencia más humana, que abandone ese concebir la vida activa con una sociedad del trabajo, del rendimiento y de la actividad, donde la pérdida de la creencia hace que la vida se haga cada vez más efímera, no importa el después, el más allá, donde la falta de narración del mundo hace que la existencia sea fugaz y se presente casi desnuda. Tras la muerte de Dios comienza a endiosarse la salud, lo sano, las corrientes de la nueva era. Hannah Arendt, citando a Catón, dice: nunca está nadie más activo que cuando no hace nada. Nunca está menos solo que cuando está consigo mismo. La dimensión contemplativa de la existencia le dará sentido a todas nuestras prácticas cuaresmales, si no, serán un elemento más del vértigo de la vida y nos dejarán arrojados de nuevo a la histeria y al nerviosismo de esta sociedad verdaderamente activa. Es necesario para nosotros mismos, para nuestras familias y especialmente para las generaciones jóvenes, la pedagogía del mirar. Eso puede ser un buen ejercicio ascético de la Cuaresma, recuperar o aprender a mirar.
En el ocaso de los dioses, Nietzsche dice, hay 3 tareas por las que se requieren educadores: aprender a mirar, aprender a pensar, aprender a hablar y escribir. El objetivo es vivir en un estadio superior de existencia. Acostumbrar al ojo a mirar con calma y con paciencia, no en el rápido transcurrir del zapping o de las diversas pantallas. Tener una atención esmerada con miradas largas y pausadas. No seguir el ritmo que nos impone los medios en las distintas formas de expresión. Aprender a no responder inmediatamente a un impulso. Debemos recuperar la capacidad de guiar nuestra mirada con soberanía. Soy yo el que decide dónde poner la mirada y no son las luces de la propaganda las que me llaman y me roban. La vida contemplativa es más activa que cualquier hiperactividad que causa solo agotamiento espiritual y que no permite vivir en libertad. Si la Cuaresma es un itinerario hacia la verdadera libertad, es necesario recuperar esa serenidad. La serenidad que nos da tiempo para la vacilación. Hoy no se permite vacilar. La respuesta debe ser inmediata, ajustada, precisa. El tiempo que permite la interrupción o los entretiempos son tiempos humanos. Es parte de nuestra fragilidad. Decía Nietzsche, rechazando la aceleración, que los activos, las personas hiperactivas, ruedan como rueda una piedra conforme a la estupidez de la mecánica. Una agitación repetitiva se ha apoderado de nuestras libertades. Y cuidado que la liturgia y las prácticas cuaresmales no sean solo una agitación repetitiva que calme efímeramente nuestra conciencia, donde el presente se come el futuro por ansiedad. Estamos permanentemente anticipándonos. Uno de los síntomas es queremos manejar el tiempo, entonces cada rato hay pronósticos del tiempo. ¿Por qué no disfrutar el momento presente y el hecho concreto de que si no llueve o llueve aquí y ahora? En esta sociedad de la actividad no hay lugar para el miedo ni para la tristeza. Parecerían ser malas palabras que están absolutamente rechazadas por la maquinaria sedienta y autista. Habrá que recuperar la conciencia que la iglesia, de la cual la iglesia también se ha apropiado para el día domingo del Shabbat. El Shabbat, el descanso de Dios, del Antiguo Testamento y de Israel, es un día para ser libre del para qué. Es un día de verdadero descanso. El Shabbat no tiene una finalidad. Se acaba, el mundo ha sido hecho, Dios ahora descansa y el hombre disfruta con Dios de ese descanso. Es un día para decir no a las cosas que me distraigan del descanso. Es un tiempo sin trabajo, es un tiempo de juego, es un tiempo de paz. Qué lindo sería que durante la Cuaresma recuperemos estas raíces que son las más propias de nuestra fe. Entonces podremos incluso disfrutar de un día de ayuno serenamente, sin la ansiedad de cuándo terminará el ayuno o la abstinencia. Es un día de la cordialidad, de la concordancia, de la cercanía, de la vecindad. Todas estas realidades generarán un entorno mucho más humano, donde haya un cristiano que se lo tome en serio, donde haya una familia que se lo tome en serio. Es la impronta propia de aquella comunidad de Pentecostés que se vio arrobada de pronto en una dinámica para la cual no trabajó, recibió el don de amar a todos en su propia situación y todos escuchaban
sus palabras y lo que ellos comunicaban en sus propias lenguas. La tarea de la Iglesia, que se convierte verdaderamente al Evangelio y escucha a su Señor, será aquella de ir más serenamente por el mundo, testimoniando la presencia de Dios simplemente con el estarse en su presencia. El silencio, la oración más profunda, el aburrimiento más profundo nos dará la oportunidad de recuperar nuestra humanidad y la serenidad para poder ver a Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por tu Iglesia, para que encontremos un lugar propicio para conocerte y descubrir tu amor misericordioso. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra fe, para que podamos crecer en ella y llegar a tener la confianza de Abraham. Oremos. Por los jóvenes, para que como Pedro, Juan y Santiago decidan seguirte a pesar de las dificultades. Oremos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te pedimos que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles, para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les reveló el esplendor de su gloria en la montaña santa, para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana.
el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario, todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Es mi Padre quien les da verdadero pan del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Yo soy ese pan de vida que ha bajado desde el cielo. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Todo aquel que venga a mí no padecerá más hambre. Todo aquel que crea en mí no padecerá más sed. Es mi carne la comida y es mi sangre la bebida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. El que coma de este pan vive en mí, yo en él. El que beba de esta copa tiene ya la vida eterna. Yo lo resucitaré en el día del Señor. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Creemos, Señor, en tu palabra. Tú eres el pan que da la vida. Oremos. Después de haber recibido estos gloriosos misterios, Padre, te damos gracias porque aún viviendo en la tierra, ya nos haces partícipes de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. Avisos: en Secretaría Parroquial pueden informarse sobre catequesis, precatequesis desde los 3 años y la catequesis iniciación cristiana desde los 6. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Salve, oh Reina, dulce Madre nuestra, toda bondad, toda clemencia, amor, a ti gimiendo el alma se confía.